Tu Gobernación informa. La primera autoridad cruceña, Rubén Costas, entregó en la sede de gobierno una carta al presidente del Estado con la propuesta de pacto fiscal en la que demanda una nueva redistribución de recursos de la recaudación tributaria para profundizar la autonomía y mejorar las condiciones de vida de todos los bolivianos. ¿Por qué un pacto fiscal? Porque para realmente consolidar y construir el Estado autonómico que tanto anhelamos para impulsar el desarrollo y luchar contra la pobreza, es necesario que esas competencias, o sea, esas responsabilidades que han sido asignadas en la nueva Constitución a los distintos niveles de gobierno, tanto el departamental como los municipios y los pueblos indígenas, estén acompañados de las fuentes de financiamiento necesarias. Siempre destacamos que de las 22 competencias que tenían las prefecturas de departamento, hoy las gobernaciones, en el caso departamental, han incrementado a 59. Y en algunos casos incluso han transferido competencias, como en el caso de los hospitales de tercer nivel, sin tener las fuentes de financiamiento que permiten realmente la atención adecuada de las necesidades de la población. Además de ello, la Constitución establece claramente en su artículo 305 que toda asignación o transferencia de competencias deberá estar acompañada de la definición de la fuente de los recursos económicos y financieros necesarios para su ejercicio. Y es lo que justamente no se ha practicado desde la nueva Constitución, en la cual se asignan todas estas competencias nuevas. No ha habido el proceso de pacto fiscal, como dice ahí, que permita asegurar la sostenibilidad del financiamiento de las competencias. Y no nos olvidemos que las competencias, que es una palabra media técnica, en realidad son las responsabilidades que se deben asumir para atender las necesidades de la población. Actualmente el gobierno central se beneficia con el 75% de la recaudación, los municipios con 20% y las universidades públicas con 5%. Los gobiernos departamentales y los pueblos indígenas no se benefician de esta coparticipación. ¿Cuál es nuestra propuesta en materia de recursos? Que las gobernaciones puedan recibir 20%, las universidades se incrementen a 6%, los municipios al 23% y los pueblos indígenas, además de lo que ya existe en el Fondo Indígena, tengan una asignación adicional del 1%. Por ejemplo, cuando planteamos la coparticipación del 20% para las gobernaciones, proponemos que el 50% de esta nueva asignación a las gobernaciones se asigne de forma igualitaria a los 9 departamentos. Esto en las actuales circunstancias significa alrededor de 400 millones de bolivianos adicionales como base para cada gobierno departamental. Y el otro 50% por población. Entonces, aquí buscamos un equilibrio entre las necesidades de los departamentos, que quizás no tienen tanta población, pero a su vez son quienes más necesitan inversión para su progreso y desarrollo. Y al mismo tiempo se introduce como algo nuevo, obviamente, la coparticipación del 1% para los pueblos indígenas. En el caso de los municipios, un 3% adicional en coparticipación significa 15% más de ingresos ya en efectivo. En el caso de las universidades, pasar de 5 a 6 en la coparticipación implica un 20% de incremento en sus ingresos. Esto obviamente, como ustedes comprenderán, ayudaría también a que tanto los municipios, que también han recibido nuevas competencias, como las universidades públicas, que cada vez tienen mayor demanda de educación, puedan asegurar la prestación de los servicios que están a su cargo. Si ustedes ven, este es un cuadro en el cual hacemos una simulación con los últimos datos disponibles del año 2013 sobre cuánto tiene hoy algunas gobernaciones y cuánto tendrían con nuestra propuesta. En este cuadro se analiza específicamente cómo, por ejemplo, el departamento de Pando subiría de los 39 millones que recibió hasta el 2012 a 673 millones. Por ejemplo, el departamento de Oruro estaría subiendo de 177 millones a 866 millones de bolivianos. A su vez, es importante destacar que esta
este 25% de coparticipación que el Estado estaría a nivel central cediendo, solo le afecta en el 4.7% de los ingresos previstos en el presupuesto general del año 2014. Entonces, es una propuesta que no arriesga en ningún momento la estabilidad económica y financiera del país, y a cambio de transferir este 4.7%, obviamente los gobiernos subnacionales se hacen cargo, como ya se están haciendo en algunos casos, como el de los hospitales de tercer nivel, de atender áreas fundamentales para el bienestar de la población. Igualmente, presentamos una serie de transferencias o de propuestas que hacen a la política tributaria, obviamente para que los gobiernos departamentales en su nueva base autonómica tengan sostenibilidad y autosuficiencia en materia de ingresos, necesitan tener impuestos propios con capacidad recaudatoria. Por eso se propone que el impuesto a las transacciones financieras, el impuesto al juego, el impuesto a la participación en juego y los regímenes integrados agropecuarios pasen bajo tuición de los gobiernos departamentales. En la política presupuestaria también hacemos una propuesta en detalle para que las asambleas legislativas departamentales, que son por la Constitución el órgano legislativo máximo de un departamento, sean las que puedan aprobar los presupuestos y también definir todas sus modificaciones, a diferencia de lo que sucede actualmente, que nuevamente se somete la autonomía a trámites administrativos en los ministerios que ya no corresponden a la realidad constitucional actual. Con la autonomía se nos han transferido competencias, es decir, se ha aumentado la cantidad de obligaciones que tenemos los gobiernos departamentales, pero esas competencias no han sido acompañadas con los recursos pertinentes. Y competencias sin recursos prácticamente son compromisos a no cumplirse. Todos conocen de que ahora el pago de los prediarios, por ejemplo, ya es una carga para los gobiernos departamentales. Pero sin embargo, no ha habido la transferencia de recursos para que nosotros podamos cubrir esa nueva obligación. ¿Quién más que el departamento del Beni ahora para clamar por un nuevo pacto fiscal y una nueva redistribución de recursos, cuando hemos salido y estamos viviendo un desastre natural que ha hecho que nosotros tengamos que modificar todo el presupuesto departamental para tener que asistir a aquellos hermanos bolivianos, venianos y venianas que fueron afectados por este desastre? Nos sumamos como gobierno departamental a esta exigencia de un nuevo pacto fiscal. Queremos también darnos cuenta de que la bonanza que vive el país va a hacer que todos tengamos la obligación de manejar recursos buscando la forma de atender las necesidades de la gente. Lo decía Óscar, la autonomía no tiene que ser abstracta, la autonomía tiene que ser un hecho real. Los bolivianos y las bolivianas tenemos que participar de manera activa, pero con el uso y el manejo de recursos de manera responsable para hacer de este país verdaderamente el que todos soñamos y queremos que el mundo tenga el concepto propio de un país con autonomía, con compromiso de la gente. Muchas gracias. La propuesta que hemos entregado esta mañana al Palacio de Gobierno, que ya está firmada de su recepción, la carta del presidente don Evo Morales Ayma, con la propuesta del pacto fiscal. Definitivamente esto es una propuesta, en el entendido de que nadie tiene la verdad absoluta, ni de que esto es una cuestión a fardo cerrado. Pero bien indicaba también Vladimir de que hace 4 años acá, cuando se empieza a discutir la ley marco de autonomía, este servidor público hace una propuesta
a nombre de la Gobernación de Santa Cruz, para que pueda incorporarse el tema de ese gran acuerdo nacional, que tiene que buscar solidaridad, que tiene que buscar los balances justos, equilibrio, para el crecimiento armónico de estos 9 hermanos departamentos, y que, en definitiva, si la autonomía no es para mejorar las condiciones de vida, mejorar la calidad de vida de bolivianas y bolivianos, si no tiene la precisa condición social de ver las carencias que tiene nuestro pueblo y podamos combatir efectivamente la pobreza, no solo con discursos, sino en los hechos, y que esté destinado todo esto para justamente los que más lo necesitan, pues entonces la autonomía no tendría sentido. Queridos compatriotas, el legítimo reclamo de un pacto fiscal no tiene que ver solamente con mayores o menores presupuestos. Es una condición fundamental para el ejercicio de nuestra autonomía. El país cuenta con instrumentos legales que norman los procedimientos fiscales y la constitución política del Estado. También se refiere a este tema con precisión y meridiana claridad en las entidades territoriales autónomas, o sea, los gobiernos departamentales, municipales, autonomías indígenas originarias, campesinas y las universidades públicas, los responsables de elaborar sus presupuestos, rendir cuenta de sus gastos, planificar en qué gastar esos recursos y cuándo y cómo endeudarse, si sus políticas y estrategias así lo requieren. Pese a ello, el gobierno central tiene prácticas limitantes a este ejercicio de autonomía y no tiene interés en modificar su cómoda situación fiscal, pues el centralismo es el que define los techos presupuestarios, los plazos y forma de rendición de cuentas, asigna las competencias y no provee de fondos para ejecutarlas. Y como si esto fuera poco, se atribuye inconstitucionalmente la potestad de sancionar, congelar cuentas y hacer débitos automáticos si sus normas no son cumplidas. Si en algún aspecto se puede comprobar el carácter autoritario del gobierno central, es precisamente en el tema fiscal. Asignan recursos, pero no los desembolsan. Crean normas, pero no las cumplen. Ceden competencias, pero no proveen de los fondos e instituyen plazos, pero nos impiden cumplirlos. La situación no puede ser más desigual, injusta e intolerable. Por eso reclamamos con vehemencia un pacto fiscal. Pero no ha sido nunca el camino del gobierno autónomo de Santa Cruz hacer reclamos sin propuesta. En este caso, la propuesta contiene los criterios de redistribución y equidad que deben caracterizar a todos los sistemas fiscales que son base de desarrollo y crecimiento. En tal sentido, no es, como se ha dicho desde el órgano ejecutivo, solamente un pedido de más presupuesto. Tenemos una propuesta para los contenidos de un pacto fiscal para el país. Lo hemos estado haciendo en cada instancia política, deliberativa y legislativa, porque la provisión y el ordenamiento de los ingresos es fundamental para ejercer nuestra autonomía y ser protagonista de nuestro desarrollo, sin las burocracias centrales que solo han derivado en atraso y en injustas limitantes. El pacto fiscal es vital para profundizar la autonomía y para ser protagonistas de nuestro destino. El pacto fiscal es un derecho. El pacto fiscal no es un favor. Esto no está hecho contra nadie. Esto está hecho a favor de los bolivianos y bolivianas. Fíjense ustedes que cuando levantamos la bandera de la autonomía al principio del siglo XXI, allá por el 2001, que nos toca presidir la sociedad civil cruceña, siempre pensamos no en la región sí, porque somos autonomistas, pero precisamente en el país. Y no hay ninguna dicotomía, porque son los mismos objetivos y principios.
Por eso es que se trató de tergiversar el tema de las autonomías. Fíjense ustedes que los mensajes del primer cabildo, autonomía y trabajo, o del segundo cabildo, de casi 500.000 de personas, yo soy Bolivia y vos, o el cabildo del 1.000.000, era justamente toda esta búsqueda de implementar un tema que no es propiedad ni de Santa Cruz, ni de Rubén, que es un principio universal, que lo viene buscando el pueblo boliviano por décadas y centurias, que es una descentralización, una desconcentración, donde han habido gobiernos que se han avanzado, porque nosotros no tenemos complejo, ni miramos por el retrovisor para decir que todo lo malo fue, que todo lo anterior fue malo. No, ha habido avance. Pero bueno, hoy hay carencias que en este siglo no puede un boliviano, una boliviana, seguir tolerando. Y realmente vimos de que esencialmente en el tema de salud, de educación y una carestía de principios fundamentales que son los servicios básicos. Regiones, departamentos que andan en un 40-50% de cobertura de energía eléctrica, de cobertura de agua potable, de camino. Esas son condiciones que no podemos tolerar cuando se habla del país de las maravillas, cuando se habla y cuando además hemos demostrado que en estos últimos 8 años el gobierno central ha tenido 120.000 millones de dólares. No estamos hablando de 120 millones de dólares, 120.000 millones de dólares. Eso es lo que ha manejado el gobierno. No es nuestro afán politizarlo este tema. Ni estamos tampoco en contra, como le decía, pero sí estamos preocupados, porque cuando la ministra de Autonomía dice de que no se va a analizar el tema del pacto fiscal en un año eleccionario, bueno, nos preocupa porque ahí se está politizando el tema. ¿Cuándo se va a llevar adelante? ¿Y qué pretexto habrá el día de mañana? Porque con esto no se lo posterga a Rubén, no se lo posterga a Santa Cruz, se lo posterga a nuestros compatriotas, especialmente a los que tienen más necesidades. Y fíjense bien, en esos datos que mostraba Óscar, ni siquiera es una búsqueda de ningún tipo de desestabilización económica, porque tenemos el tema de la competencia. Y además como autonomistas sabemos que hay competencias nacionales. Pero estamos hablando del 50% de coparticipación. No estamos hablando del presupuesto general de la nación. Este 50% o este aumento a los municipios, a las gobernaciones, universidades y pueblos indígenas no llega ni siquiera al 5%, como ustedes lo han visto. Ni al 5%. Pero significan millones de bolivianos justamente para poder enfrentar esas carencias que hemos visto en nuestra patria. Por eso es que nosotros planteamos para que haya la discusión. Fíjense ustedes que en la Ley Marco de Autonomía dice de que después de 6 meses realizado el censo, con los datos oficiales, debe iniciarse este diálogo. Yo he escuchado al vicepresidente de la República en Tarija decir de que el pacto fiscal es para descuartizar al país. Seguimos con los mismos toletoles de que la autonomía es para dividir al país, o para los ricos o para los privilegiados. Porque en definitiva la autonomía la ganó el pueblo boliviano. Esta pulseta por descentralización la ganamos y está constitucionalizada. Hemos avanzado en la parte democrática, en la parte de la participación, hemos avanzado en la parte política de las autonomías. Hoy elige el pueblo por el voto, que es una de las condiciones importantes en democracia, consagrada a gobernadores. Se elige a los parlamentos regionales, departamentales.
Eso es un avance, definitivamente, pero se ha explicado muy bien acá, que la autonomía no se hace sin recursos. Y fíjense ustedes cómo sería el sentimiento de estos principios que hemos llevado adelante, que queríamos avanzar, y que no sea el dedo del centralismo, no el de ahora, el de siempre, el que nombre según el cordón umbilical a las autoridades, y de cosas que estamos viviendo en la situación de corrupción y en algunas necesidades esenciales, especialmente en las ciudades del eje como La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, donde el tema de la inseguridad ciudadana angustia a familias, angustia a miles de personas. Esas son las cosas por las que nosotros tenemos la obligación de no ser cómplices del silencio, de no ser cómplices de la postergación. Y no se trata de esgrimirlo esto como una cuestión política, electoral. Se trata de hacer cumplir la ley. Han pasado mucho más de 6 meses del censo. Los datos se lo han dado oficialmente. Lo niegan y miren ustedes qué paradoja, ¿no? Para distribuir escaños usan los datos oficiales del censo. Pero no son oficiales para que empecemos a discutir ese gran acuerdo nacional. Porque esto, vuelvo a reiterarle, no se trata de ninguna imposición. Esto no se trata de que tenemos la razón. Eso se trata de provocar eso que dice la ley, el tratamiento de ese gran acuerdo que debe haber entre bolivianos, se convierta en eso que siempre decimos nosotros, la profunda convicción social que tiene que tener la autonomía. Que la autonomía nunca ha sido para privilegiados, sino la autonomía ha sido para buscar, como le digo yo, esos justos balances entre regiones, entre ciudadanos. Y eso es lo que hemos estado tratando de hacer también en nuestra gestión. En nuestra gestión, que con recursos limitados hemos podido avanzar en algo que es esencial y que no es un regalo, es un derecho inalienable de todos los bolivianos de tener agua potable, de tener energía eléctrica, de tener una vivienda digna, de tener asegurado la salud, de que nuestras niñas salgan en cualquier pueblo, en cualquier barrio, tranquilas a sus colegios, a sus escuelas, de que nuestros jóvenes puedan salir por las calles y que no tengamos el temor los padres de que no vuelvan porque les saltaron por robarle un celular. Es la propuesta que nosotros presentamos. Hemos trabajado con la gobernación del Beni y que nos hubiera gustado trabajar con todas las gobernaciones. Pero bueno, ustedes vieron que también estuve aquí en la ciudad de La Paz ante una audiencia que le hicimos al presidente, pidiéndole al presidente de la República ante el incumplimiento de esta ley. Y mandaron todos los gobernadores a sus representantes. No es que no le den mucha importancia, es que lamentablemente seguramente hay temores y hay mandatos. Pero si algo debemos hacer los servidores públicos es responderle al mandato del pueblo, antes que a cualquier mandato partidario, o a cualquier mandato del centralismo, o a cualquier mandato de un gobierno de turno. Mañana tendremos que responderle a nuestra gente si no cumplimos en defender los intereses, los presupuestos y en defender fundamentalmente las mejoras y las condiciones de vida que podemos darle a nuestra gente. Por eso yo valoro mucho la presencia de nuestro amigo Carmelo, y porque entendemos también, como los cuadros lo demuestran, fíjense ustedes, los más beneficiados y los que crecen más porcentualmente son las gobernaciones que tienen menos recursos. Es importante porque ganan más los municipios, que al fin y al cabo, como en la autonomía, sabemos, el principio subsidiario, son los que más están cerca del pueblo y los que saben cuáles son las necesidades que tienen que ver. Yo ayer cuando bajaba del Alto, del aeropuerto, escuchaba en Radio Panamericana a un dirigente quejándose de que antes de ayer habían reprimido a los jóvenes estudiantes de San Simón y habían encarcelado a algunos. ¿Y saben qué estaban pidiendo esos chicos? Más presupuesto.
Y esa es una cosa, por ejemplo, que aquí está contemplada y que necesariamente nuestras universidades tienen que velar para que pueda haber no solamente más presupuesto para infraestructura, que seguramente lo necesita, sino para laboratorio, para investigación, porque estamos en la era del conocimiento y hoy más que nunca se necesita la innovación de bolivianos. Yo tengo el orgullo de haber salido de una universidad pública boliviana. No tengo ningún problema, no tenemos ningún problema si alguien tiene los recursos para mandar a su hijo al exterior y que se formen en buenas universidades, para que vuelvan y nos ayuden a seguir trabajando y buscando la prosperidad de Bolivia. Hay universidades privadas, me parece muy bien, bienvenida. Pero ¿dónde van los hijos de bolivianas y bolivianas? En su gran mayoría. Que no tienen los recursos para mandar a su hijo al exterior o que no tienen los recursos para mandar a las universidades privadas, a las universidades públicas. ¿Y por qué un universitario nuestro no va a tener el derecho de tener los instrumentos, de tener los laboratorios, de tener las investigaciones, los catedráticos y los presupuestos para que esas universidades públicas estén en la misma dimensión y en la misma altura de cualquier universidad de otro lado? Les agradezco muchísimo por su tolerancia. Vamos a seguir como lo hicimos con nuestras dificultades. En la semana pasada en Oruro nos invitaron los chicos de la Universidad Pública, de la Universidad Técnica de Oruro, importante universidad también. Habían casi 1 millar de chicos esperando, que pidieron el permiso correspondiente al Paraninfo universitario para recibirnos y estaba todo listo, y cuando llegamos para dar esta misma conferencia lo cerraron al Paraninfo por órdenes superiores. Pero los bolivianos tenemos iniciativa, y la juventud sobre todo. En la tarde se fueron al hotel donde estábamos nosotros y como unos 700 chicos estuvieron ahí para que pudiéramos hablar del pacto fiscal. Esas son las cosas que no nos van a detener por una responsabilidad que tenemos con la patria. Y vamos a ir a todas partes, donde lo requieran, no solo a las capitales de los departamentos, también a la Bolivia profunda, que yo le llamo, así como cuando estuvimos hace unos días en Machacamarca, así como hemos estado en Yayagua, y vamos a seguir recorriendo. Y ojalá que podamos estar también en Achacachi y en algunos otros lugares para poder con ustedes compartir esto y para que podamos, ¿por qué no?, pues mejorarla y podamos tener esto que sí es, no la segunda batalla de las autonomías, la esencia de la búsqueda de equilibrios en un país. Países que encuentran su progreso, política de Estado, es porque hacen ese gran acuerdo nacional, es porque buscan con solidaridad que todos crezcan de forma armónica y sobre todo que va dirigido de verdad a sacar eso que lo demuestra el censo, datos que dicen que no son oficiales, pero que son espeluznantes en el país de la maravilla. 2,5 millones de pobres. En un país tan rico, tantos millones de pobres, en la extrema pobreza. De eso se trata lo que queremos combatir. Por nuestros hermanos bolivianos, por todas las regiones. Muchísimas gracias. Tu Gobernación informa.